vienen como que, ay no, pues me maltrataron. Lo siento muy cercano, yo así Sí. lo describiría en una sola palabra. Los consideramos como un cliente de alto riesgo, Dame la tasa más baja. que le pueden quitar la casa. Mucha gente cuando escucha, ¿estás en buró? Que a veces hasta, a mí me ha pasado que te dicen, oye, ¿estás en buró? ¿Cómo que estoy en buró? Pues yo siempre pago bien. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast Nido Inmobiliario. El día de hoy traemos un tema que seguro les va a interesar porque siempre que estás buscando, oye, quiero comprar una propiedad, pero quiero pagarla con un crédito hipotecario, nada más no sé ni dónde empezar, hoy estás en el lugar correcto porque hoy tenemos a la experta que nos va a platicar todo sobre cómo puedes obtener o cómo puedes prepararte para tener un crédito hipotecario. Así que vamos a escucharla porque va a estar muy interesante. Bienvenida a Guadalupe Escamilla, ella es la gerente hipotecaria de Banco B por Más. Gracias por estar aquí, Lupita. Ay, muchas gracias a ti por invitarme. Lupita, como de cariño te conocemos, cuéntame, ¿cómo llegaste tú al mundo del crédito hipotecario? ¿Cómo está esto? Ay, mira, pues yo en la banca tengo 17 años, o sea, yo empecé literal recién egresada de la universidad. Empecé mis inicios fueron desde ventanilla, ejecutivo de ventanilla, hasta poco a poco fui evolucionando, hice carrera bancaria, inicié en otra institución y de ahí mi director actual, director regional, ahora sí que trabajé con él muchos años en la otra institución y me llamó la atención y me dijo, mira, vente conmigo, tengo una opción muy importante aquí en B por Más y la verdad es un producto que desde mis inicios me llamó mucho la atención y pues ahora sí que me decidí y aquí en B por Más llevo 7 años y la verdad es una institución en la cual estoy muy, muy, muy contenta de estar, ¿no? Excelente. Lupita, ¿y qué, desde tu perspectiva, qué es lo más retador y además también lo que más disfrutas de lo que haces? Mira, lo más retador siempre ha sido satisfacer al 100% las expectativas del cliente. En algunas ocasiones las expectativas vienen un poquito frustrados los clientes y de esa manera tienes que trabajar con la molestia, con la desinformación, con problemáticas que ya traen previamente. No siempre conocen a la institución, entonces es importante explicarles de cero todo el proceso del crédito hipotecario y asesorarlos financieramente y sobre todo paso a paso, o sea, desde la precalificación, autorización, formalización del crédito y de esa manera pues tener una asesoría muy completa para poder satisfacer al 100% la expectativa del cliente. Ese es como que el reto más importante. Cuando dices llegan frustrados, llegan de alguna manera con ese sentimiento, ¿a qué te refieres? O sea, ¿me puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, en algunas ocasiones no les explican muy bien todas las condiciones del crédito o qué es lo que tienen que, ahora sí que tener previo a un crédito hipotecario. Hablamos de otros bancos, ¿sí? Sí, de otros bancos, otras instituciones, a veces brokers, en general el sistema financiero, ¿no? El sistema financiero, tú sabes, es muy grande y no siempre tienen el tiempo y dedicación de darles una atención y explicación a detalle. A veces los clientes no saben pues que no pueden adquirir créditos a largo plazo previo a un crédito hipotecario, o no saben que pues las líneas de crédito las tienen que cuidar, que no se deben de atrasar en sus pagos, o también que tienen que tener un enganche, que tienen que tener los gastos notariales, pagar un avalúo, o sea, muchos gastos que conllevan el trámite de un crédito hipotecario. Esos no se los explican y de esa manera pues vienen como que, ay no, pues me maltrataron o fíjate que llegué contigo porque me recomendaron contigo, me vas a asesorar bien. De esa manera es como nosotros tratamos de hacer un servicio más personalizado, o sea, en B por Más sí buscamos esa atención personalizada porque el ejecutivo que le atiende desde el trámite inicial del crédito es el que le va a atender hasta incluso cuando ya haya liquidado el crédito y haya cancelado la hipoteca, ¿no? Entonces, ese es como que el mayor reto. ¿Qué es lo que más disfruto de este producto sobre todo? Que realmente sí ayudamos a los clientes a adquirir su patrimonio. O sea, el hecho, sobre todo cuando es su primer inmueble, cuando es una persona joven o pues un matrimonio joven o incluso personas que se están retirando contigo en Idara. La verdad hemos tenido ahora sí que
muchas oportunidades de crecimiento de los clientes, tanto de inversión de clientes que vienen del extranjero, que viven con nacionales que viven en el extranjero, o como ahora sí que matrimonios recientes o jóvenes que quieren invertir simplemente en su departamento. Ahora sí que ayudarlos a cumplir ese sueño, la verdad, de un patrimonio es muy, muy gratificante. ¿Y qué diferencia AB por más de otros bancos? Bueno, sonará muy trillado, pero creo que nos caracteriza la atención personalizada. Me consta. Nos caracteriza que todo el proceso, el cliente está en comunicación directa con el ejecutivo y que se le va informando paso a paso todo el proceso. O sea, tanto si requiere algún documento adicional, si requerimos algún tipo de excepción en su caso. Realmente sí buscamos que la comunicación sea constante, no solo con el cliente, sino también con las partes involucradas, desarrollo, agente inmobiliario, o sea, todos estemos en el mismo canal para que sepan que pues somos una sinergia y al fin y al cabo necesitamos que el resultado sea positivo para todos, ¿no? Lo siento muy cercano, yo así lo describiría en una sola palabra, ¿no? O sea, muy cercano o al cliente o incluso a nosotros que nos consideramos aliados de ustedes. Entonces, esa cercanía también es muy importante. Nosotros manejamos ahora sí que enriquecer la vida de las personas. Okay. O sea, sí es importante que él sienta una diferencia en servicio, que no es un cliente más, que no es un número más y que al fin y al cabo es importante para nosotros que él salga pues satisfecho y que sobre todo tenga una asesoría, o sea, porque que no le queden dudas, o sea, que el cliente salga con toda la explicación de toda su tabla de amortización, que sepa cuánto paga de capital, de interés, de seguros, etcétera, ¿no? Entonces, adicional, pues ahora sí que tenemos productos que nos diferencian de la competencia, entre los cuales están el producto de preventa, que llevamos rato trabajando contigo, ahora sí que desde hace muchos años lo lanzamos contigo y la verdad nos ha dado muy buenos resultados. Hemos logrado que en todas, ahora en Idara, pues en todas las etapas tenemos clientes y esos mismos clientes nos refieren con otros clientes y así vamos enriqueciendo la vida de las personas de manera considerable y viendo las opciones de inversión para todos, ¿no? O sea, para todas las necesidades. Sí, productos diferentes. O sea, encontramos en el producto de preventa algo diferente a todo lo que habían ofrecido al mercado. Entonces, pues bueno, digo ya como pequeño comercial que se acerquen con Lupita porque tiene pues cosas muy interesantes, ¿no? Sí. Y también no dejar pasar el de economía extranjera. Ahora sí que el producto de economía extranjera nos ha dado la oportunidad de darle a aquellos connacionales que viven pues no solo en Estados Unidos, en Canadá, en algunas partes ahora sí que de Europa e incluso pues a clientes de otras partes, ¿no? Pero pues sí es importante que sepan que no somos un banco paramétrico, que de alguna manera esa opción se las podemos dar. Cada cliente es muy particular, ninguno se mide o se evalúa de manera igual, entonces sí nos metemos al detalle y se puede hacer una validación de todos nuestros casos de manera pues muy, muy puntual. ¿Y cuáles son los mitos más importantes que te toca desmentir cuando llega un cliente contigo? Porque pues hay de todo, ¿no? Uh-huh. Mira, pues punto número 1, que el crédito es caro, que la tasa no es fija, que le pueden quitar la casa, el miedo de que es una hipoteca, que va a hipotecar su casa, ¿no? Y que no pueden liquidar el crédito pronto, ¿no? Que no hay liquidaciones anticipadas. Entonces, sí, nosotros, pues en los 4 puntos, nuestro crédito es tasa fija, no hay penalización por abonar a capital o liquidar de manera anticipada, es sobre saldos insolutos. El crédito, eso quiere decir que si tú abonas a capital al crédito, se va amortizando tu crédito y de esa manera puedes ahorrar intereses y liquidarlo en mucho menor tiempo. No hay ninguna penalización por abonar o liquidar de manera anticipada, así que considero que nunca se queden con un mito o una duda, siempre aclaren todas sus dudas. Lupita, ¿qué es lo primero que debe revisar un cliente en cuanto a la información de un crédito hipotecario? Lo primero que te preguntan es la tasa, pero muchas veces no se dan cuenta que no solo debes de validar la tasa, tienes que validar tu desembolso inicial, cuáles son los gastos que conllevan solicitar o más bien formalizar el crédito. Se tiene que pagar un avalúo, tienes que considerar los gastos notariales, si existiera un segundo avalúo por temas de preventa en algunas ocasiones que se tengan que hacer
un avalúo fiscal por temas de la compraventa, también tienen que considerar ese gasto, ese desembolso. Entonces, sí es importante que puntualicen o revisen el simulador que les dan para validar cuál va a ser los gastos totales que conllevan el crédito hipotecario. Lupita, cuando se acercan a ti, vamos a suponer, yo quiero sacar un crédito hipotecario, pero pues sé que tengo que, o sea, van a revisar mis ingresos, mis deudas. De estos aspectos, ¿qué es lo que impacta en la capacidad de endeudamiento que voy a poder tener con un crédito hipotecario? Bueno, lo principal que se tiene que considerar son sus ingresos y las obligaciones. En los ingresos, pues se tienen que considerar todos los ingresos fiscales o comprobables. Si tú tienes una actividad, poniendo un ejemplo, como comerciante, pero no lo depositas a la cuenta, lamentablemente ese ingreso no se puede considerar porque no lo vamos a poder comprobar. En el caso de egresos, hay que considerar todos tus egresos, todas tus obligaciones reportadas en buró. Todos estamos en buró. Ahora sí que mientras tengas una tarjeta de crédito ya te encuentras en buró de crédito. El buró de crédito no quiere decir que estás mal, no, simplemente porque ya tienes líneas de crédito abiertas. Entonces, todas las líneas de crédito que tienes abiertas se tienen que considerar en tu evaluación. Y es importante que tengas buenos pagos, que no te sobreendeudes y sobre todo no utilices el tope de tus líneas de crédito. ¿Por qué? Porque eso todas las instituciones financieras los consideramos como un cliente de alto riesgo. Mientras más topadas tengas tus líneas de crédito, eso genera un riesgo alto para poder otorgarte un crédito. Mencionaste el tema del buró. Digo, y aquí ya nada más hago hincapié que mucha gente cuando escucha, ¿estás en buró? Que a veces hasta, a mí me ha pasado que te dicen, oye, ¿estás en buró? ¿Cómo que estoy en buró? Pues yo siempre pago bien. No, o sea, estás en el buró, o sea, hay que bajar tu buró, pero no estoy diciendo que estás mal en buró. Ah, bueno, ok, pero asusta la palabra, ¿no? Claro. O sea, ha habido como un mito en el sentido de es malo. No es malo. Todos estamos y es lo primero que ustedes revisan. Es correcto. Todos estamos en buró, simplemente hay que cuidar el buró. O sea, el reporte de buró de crédito es un reporte que todas las instituciones que otorgamos crédito revisamos. Entonces, sí tienes que cuidarlo, tienes que, ahora sí que procurar no sobreendeudarte. Y si tienes la necesidad de crédito, ok, todos necesitamos de crédito, pero sí es importante pagar puntual y pedir crédito siempre y cuando lo puedas pagar, porque si no llega el momento de que empieza el apalancamiento, que es el sobreendeudamiento, y eso te conlleva a caer en impago y eso ya se vuelve una calificación, el famoso MOB 2, MOB 3, MOB 4. Cuando te hablen de esos términos, sepas que es más de 30 días, 60 días, 90 días de atraso, que eso es lo que te va a llevar. Más, porque no todos en la audiencia entienden bien. ¿Qué es esto que nos estás comentando, MOB? Ok, MOB 2, MOB 3, MOB 4 es un atraso en tu historial crediticio. O sea, si tú caes en MOB 2, es que tienes más de 30 días vencido, que tu pago está más de 30 días atrasado, o caíste en un mes vencido. Entonces, MOB 3 son 2 meses vencidos, 3 meses vencidos, y así consecutivamente te puedes ir a un año. ¿Sales de ahí? O sea, yo pago, no sé, pasa los 60 días, pago y ya no estoy en MOB 4 o 3. Siempre se va a quedar tu historial. O sea, es importante que por eso cuides tus pagos. O sea, tus estados de cuenta, tenlos a la mano. Tienes que saber cuándo es tu corte, cuándo es tu fecha límite. Muchas veces se confían cuando eres nuevo en tus líneas de crédito. Ay, no pasa nada, es un día. No. Es un día y eso te puede afectar porque eso ya va a ser un marcaje en tu historial crediticio. Entonces, claro, sí es importante que si estás pensando en adquirir un inmueble, un crédito hipotecario es un crédito a largo plazo. Entonces, todas las instituciones validamos ese reporte y que seas un cliente, como comúnmente llamamos, buena paga, ¿no? O sea, si tú caes constantemente en MOBs, o sea, en este caso en atrasos, no eres en algunas ocasiones sujeto a crédito. Lupita, y bueno, para todo esto, entonces, ¿qué estrategias recomiendas para que antes de que saquen un crédito hipotecario, pues se preparen? Bueno, lo principal es que sus ingresos no cambien, o sea, ese sería el mundo ideal, que tus ingresos no cambien. Y en cuestión de tus egresos, que serían pues las tarjetas, préstamos y demás, que cuiden que no pasen. Tus tarjetas de crédito tienen un límite y tú pues obviamente pues toparlo, ¿no? Pero para que una institución financiera te considere pues un perfil de bajo riesgo, es importante que no sobrepases un 50%
o más de un 50% de tus límites. O sea, por lo regular va en eso, un 50, un 40. Ese es un perfil amigable para nosotros, ¿no? Y además no adquieras nuevos créditos previo a, y sobre todo créditos grandes como créditos de auto, otra hipoteca, porque eso te eleva tu porcentaje de endeudamiento y también genera un cierto riesgo para la institución. Entonces, sí es importante que te prepares, que no te sobreendeudes y que pagues puntual tus pagos, o todas tus líneas de crédito estén en tiempo y forma, pagadas sin atrasos. Lupita, y bueno, ¿cuánto tiempo revisas tú como banco todo mi historial previo? O sea, un mes, 6 meses. ¿Cuánto tiempo me vas a revisar antes para que yo me vaya preparando para esto? Se revisa un año antes, por lo regular. Sí se ve el historial crediticio de los 2 años previos, pero es importante que un año previo a que solicites y vayas a formalizar el crédito, tu historial sea positivo y no, como ya comentamos, no sea mayor a un 40 o 50% de tus límites de crédito. Lupita, ¿y cuáles son los principales factores que determinan la tasa de interés que me vas a otorgar? La tasa de interés se calcula en base al porcentaje de financiamiento y también a la calificación crediticia que cada institución te pueda establecer. Cada institución maneja políticas diferentes, me refiero a porcentajes de endeudamiento, calificaciones en el buró, el puntaje de score. Algo que no mencioné es que todos tenemos un puntaje de score. Precisamente en base al historial crediticio que tienes, todos tenemos un número que nos asignan por los límites de crédito, por el número de líneas abiertas. Todo eso conlleva un porcentaje y eso te deriva para ser sujeto o no ser sujeto, dependiendo de ese puntaje. Y con base a ese puntaje también me puedes detonar qué tasa de interés me pueden ofrecer, correcto, ¿no? O sea, okay. No solo es porcentaje, perfil de riesgo, sino también el puntaje de score también es relevante para asignarte una tasa de interés. En algunas ocasiones, pues puede ser un cliente que te dé un enganche de 50%, pero si su score es bajo, no le voy a poder dar una tasa baja, ¿no? Porque pues su perfil de riesgo es mayor y por ende le vamos a tener que dar una tasa más alta. Dame la tasa más baja. ¿Cómo soy? A ver. Mínimo 30% de enganche y que tenga un score mínimo de 685 y no tenga ningún tipo de MOP. O sea, que Perfecto. Realmente no se haya atrasado en los últimos 2 años. Excelente. Ese es un perfil, ahora sí que hacia ahí tenemos ideable. Que tirar todo. Exacto. Lupita, tienes un productazo que se llama el producto de preventa. Platícanos porque te prometo que les va a interesar muchísimo a toda nuestra audiencia, como le ha interesado a muchos clientes. Sí, mira, el producto de preventa nació desde el 2019 y poco a poco lo hemos incursionado en todos los desarrollos con los que trabajamos, ¿no? La verdad es un producto muy ideal para todos aquellos clientes que adquieran en preventa, como en Idara, en el cual se maneja un esquema de pagos por comportamiento de pago. O sea, esto quiere decir que se hace un ejercicio previo a que el cliente adquiera el crédito hipotecario. Es la manera de que validemos que el cliente te paga en tiempo y forma mes a mes de manera consecutiva por 12 meses. Este producto te puede dar un 80% de financiamiento como tope, siempre y cuando el cliente pague en tiempo y forma los 12 pagos y que tenga un buen historial crediticio, un mínimo de score de 685. Y de cómo lo evaluamos, se hace una precalificación al cliente para ver que tenga este score y que tenga un buen comportamiento y de esa manera poder firmar la promesa con ustedes e iniciar con el producto de preventa, empezar con sus pagos. Y posterior a esos 12 pagos ya hacemos la evaluación final con los comprobantes de cada uno de los depósitos realizados al desarrollo y con eso ya no manejamos una comprobación de ingresos. El cliente de esa manera evita estar dándonos recibos de nómina, estados de cuenta. Su comprobación va a ser el pago mensual a ustedes como desarrollo. Exacto. Y digo, realmente es muy interesante porque hay gente que le gusta invertir en preventa y hay obviamente mensualidades, ¿no? Digamos, mínimo, lo que hemos platicado, 12 meses, han habido 18 y tú les cuentas los 12 meses previos a la escrituración. Exacto. Pero empiecen a pagar desde los 18 meses antes a la desarrolladora, van pagando puntual, obviamente, que eso es lo más importante para ustedes y llegado el momento de escriturar,
pues ya es momento de sacar el crédito del producto de preventa, y ha sido muy interesante para los clientes, lo han aceptado muy bien y creo que no somos los únicos desarrolladores que les ha gustado, ¿no? Sí, ha funcionado muy bien este producto. Sí, la verdad, y puede ser desde 12, 18 o hasta 24 meses. Nuestro máximo de tope de financiamiento se adapta al enganche que el desarrollo solicite. Hay desarrollos que piden un 20%, hay desarrollos que piden un 30% o hasta un 50%, dependiendo del proyecto, ubicación, obviamente. Entonces nos adaptamos a lo que el saldo que el cliente le reste, obviamente, o ya sea para finiquitar su departamento, y se puede llegar hasta un tope adicional para financiar los notariales, ¿no? Y de esa manera podamos buscar que el cliente, pues al momento de la escritura, tratemos de que no desembolse más de lo que en base a ya validamos que puede pagar, ¿no? O sea, que lo que mes a mes realizó al desarrollo como enganche es como el ejercicio previo al crédito hipotecario que va a adquirir con nosotros a un plazo máximo de 20 años. Lupita, y ahora sí, ya están listos para acercarse a ustedes. ¿Cómo podemos o cómo pueden acercarse a alguien que quiere un crédito hipotecario, acercarse a ustedes como banco? Nos encontramos en 24 estados de la República, en 45 puntos de contacto, en la página www.bancobepormas.com y en las redes sociales Banco B por Más, en Instagram y en Facebook. Y en dado caso que quieran directamente hablar contigo, pueden escribirnos y nosotros le vamos a pasar tu correito. Perfecto, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que ha sido un placer tener aquí a Guadalupe Escamilla. Vamos a tener otro podcast con ella muy interesante también, así que quédense con nosotros en el siguiente episodio porque también hay muchas cosas muy importantes que tenemos que saber del mundo hipotecario, en el mundo inmobiliario. Así que pues muchísimas gracias por vernos y recuerden dejar sus 5 estrellitas aquí en Spotify, y recuerden que en Nido Inmobiliario, en Nidal Desarrollos, protegemos y hacemos crecer tu inversión. Muchas gracias.